Antes de comenzar con la práctica principal, la del zorrito, de esta clase número 7, podemos practicar la parte de la transparencia y el difuminado. Fíjense que yo desde acá logré lo que es el efecto de transparencia y lo que es el desenfoque. Bien, entonces, para poder realizarlo nosotros podemos agarrar la práctica del ratoncito, la copiamos, agarramos el modelo desde ahí, fíjense que la lupa la puedo arrastrar por todos lados, hacer lo que es el efecto. Entonces nosotros desde ahí vamos a estar trabajando con lo que es un elemento individual con ese efecto. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense que esto es simplemente un dibujo agrupado, acá la parte de la lupa, donde hice un contorno, un círculo. El efecto lo tiene la parte de adentro. Y yo quiero lograr ese efecto, hago un circulito cualquiera, y voy, acá tengo, si bien acá tengo la parte de opacidad, también es otra manera de llegar. Como se ve, tengo distintas maneras, esa herramienta está ya disponible en la parte de los objetos. Como lo mostré también lo tenemos acá, lo tenemos en la parte del relleno. Nosotros podemos lograr lo que es la opacidad desde acá y el desenfoque, por ejemplo, si muevo lo que es el ratoncito, ahí está copiado para hacerle un desenfoque aparte, lo muevo desde acá. Puedo mover el desenfoque y puedo ir desenfocando. Entonces se difumina. Lo que decía de la transparencia, que nosotros podemos hacerlo de manera individual a lo que es el borde, era, como decía desde acá, a través de la A podemos darle la transparencia, pero en este caso le estaríamos dando solamente el relleno. Si yo le hago al color de trazo, no recuerdo si acá tenía, puedo hacer la transparencia al color de trazo de las figuras. Entonces si yo le acá tengo un color de trazo sólido para todos, le voy a poner, le voy a sacar el desenfoque a 0. Vamos a ver que yo le hago transparencia a los bordes independientemente de lo que es el relleno. Esa sería la práctica de la clase, la práctica número 1. Ahora vamos a continuar con la práctica principal, lo que es el ensamblado, el dibujado y el ensamblado del zorrito con el posterior relleno degradado y los distintos efectos. Bien, comenzando con lo que es la práctica principal, vamos a estar viendo lo que es acá, todo lo que es el desglose del zorro. Esto está disponible, está la práctica como para que tengan una guía y también el material, como siempre en la descripción del video. Acá, como se ve, esta que tengo acá dibujado es la parte de arriba. Si notamos, hay una diferencia en cuanto a la calidad. Acá la imagen está pixelada, nosotros vemos que nuestro diseño, si somos detallistas vamos a lograr los mismos colores. Entonces, la calidad de lo que es el dibujo, esto es, en su momento habrá estado diseñado con los mismos rellenos, con la misma calidad, pero en internet, cuando descargamos la imagen, esto se pixela. Entonces, desde acá, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la misma figura. Como mencionaba, fíjense, son todos triangulitos con distintos efectos. Este tiene un degradado, este triángulo tiene lo que es, vamos a pasarlo para acá que se note, un degradado tanto en el color como en los bordes. Tiene los bordes blancos, hay que elegirle el grosor de los bordes. Entonces nosotros, el resto es pura paciencia. Vamos a estar, acá la línea, como se ve, tiene el efecto triángulo dentro, es una línea común. Lo que es la nariz. Acá vamos a ir armando pieza a pieza. Yo recomiendo hacerlo con líneas negras, líneas blancas y después darle el efecto a cada una según lo que corresponda. O sacarle los bordes o hacerle los degradados, como esto se ve acá. Hay algunas que tienen degradados con bordes. Fíjense que esta tiene una cierta transparencia, respetando lo que es esta de acá. Se ven los bordes de abajo, entonces tenemos que ir aplicando los distintos efectos. Por eso es importante también ver la parte de la transparencia. Desde acá le damos la transparencia y va a lograr este mismo efecto. Eso es lo que vamos a estar dibujando. Entonces, comenzando a dibujar, recordemos que siempre recomiendo tener una capa de fondo, importar la imagen y no abrirla, tener una capa de fondo, bloquearla, crear una nueva capa, una o varias, dependiendo de cómo vamos a trabajar.
Esto es a gusto de cada uno, siempre lo recalco. Y empezaremos a trabajar, a dibujar. Yo voy a mostrar un par de dibujos como vamos a hacer. Pongo pausa, después de que tenga todo dibujado, empezamos con los efectos de relleno. Entonces, acá lo primero que voy a hacer es, vamos a entrar, a ver que esté parado en la capa de zorro, a el Bezier. Importante, muy importante, tener los encajes todos activos. Como vemos, estos encajes nos ajustan a los trayectos, es decir, que choquen línea con línea, las intersecciones, en los vértices y nodos, en las partes suavizadas, en las partes redondeadas, que en este caso no se necesita, pero siempre hay que tener, ya que activamos todo. A los puntos medios de las líneas. Esto nos va a permitir que a medida que vayamos dibujando, las figuras se vayan ensamblando. Cuando un encaje nos moleste porque está demasiado cerca del otro, lo desactivamos. No es necesario salir de la herramienta ni nada, simplemente en el medio del dibujo lo desactivamos. Acá, como vemos, me quedó de la última figura un relleno negro. Vamos a ver si me quedó el trazo, me quedó un trazo negro también. Entonces vamos a relleno y borde, ahí yo le saqué el relleno, vamos a color de trazo, podemos ir dibujando ya con un trazo blanco. Le bajo lo que es el grosor, veo que está en 600 milímetros, quizás con un 400, 0,4 está. Voy mirando que se vaya ajustando a lo que es el tamaño de la línea, el grosor de la línea de la cual voy a replicar. Entonces, desde ahí, si yo veo que no me coincide exactamente, no hay problema. Entro al editor de nodos, lo modifico de ahí. Si veo que después me olvidé de encajar una figura, importante porque he visto que en las clases que hemos dado de manera presencial, a muchos les ha sucedido de que se olvidan de activar los encajes cuando lo desactivan y después las líneas les quedan al lado y no exacto. Esos pequeños espacios después se notan. Entonces, nosotros al tener los encajes activos, nos aseguramos de que acá nos autoencaje. Entonces vamos ahí, vamos respetando la figura, cerramos, fíjense siempre de no cliquear al lado, sino que del cuadradito rojo, desde ahí, y vamos a ir viendo cómo se nos va facilitando el tema de los encajes, porque acá, a medida que vaya pasando, va a terminar ahí y no antes. Fíjense que se autoencaja y no después. Entonces, voy a asegurarme de ahí. Si veo que se me pasa de largo el encaje, hago zoom. Siempre trabajar con mucho zoom. Entonces, a medida que yo vaya completando, se va volviendo más difícil el tema de acordarse qué figura está dibujada y qué no. Entonces, vamos a tener, nos va a suceder que si nosotros empezamos, nos salteamos parte. Por ejemplo, voy a dibujar acá. Voy a dibujar esta otra, desde acá. Voy a dibujar esta otra, que se autoencaje, ¿ven? Esa es la importancia del autoencaje. Acá parece que está relleno, pero en realidad cuando quiera hacer el efecto degradado, esta figura no está rellena. No existe un contorno que la limite. ¿Cómo me doy cuenta? Puedo hacer simplemente, para hacer a modo de control, marco todas las figuras del dibujo, se me fue, marco todas las figuras del dibujo, veo que englobe todo. Entonces, una vez que ya le tengo ahí las que tengo dibujadas, cuando haga un relleno, me voy a dar cuenta que acá me falta. Entonces, después o deshago o le quito nuevamente el relleno. En el caso de que ya uno puede ir eligiendo si quiere ir haciendo la figura y rellenándola, o directamente hacer todas las figuras y después darle los efectos. Entonces, yo ya voy armando ahí las figuras y ver si me queda una, después simplemente la dibujo encima de lo que me faltaba. Vi que ahí me faltaba, entonces voy y hago el encaje. Si yo veo que a veces se me complica, que se me autoencaja, eso por lo general cuando me queda zoom. Por ejemplo, si yo empiezo desde acá, hago así, hago ahí, y yo digo, bueno, no, ahí me está tirando bien el vértice. Pero si yo quiero terminar ahí, o quiero terminar en el medio, me molesta que no se encaja, supongamos que tengo que terminar ahí el trazo, agarro, desactivo, fíjense que no se sale la línea.
y cierro o hago el siguiente punto. Después lo vuelvo a activar. Importante siempre volverlo a activar porque esto nos va a facilitar el dibujado. Fíjense que hay otros que directamente no tienen bordes. Entonces, o le quitamos los bordes después, que por ahí se nos va a volver más dificultoso porque no lo vamos a ver, o ya empezamos a dibujarlo sin borde. Entonces, acá lo único que hay que hacer después, hay que sacarle o el color o el ancho del trazo. El ancho, el color va a quedar transparente, el ancho va a desaparecer. Le pongo en 0 y empiezo a dibujar. Después, ¿cómo me doy cuenta? Los autoencajes van a ayudarme a ver dónde estaba la parte dibujada. Más allá de que yo, cuando vaya pasando con el editor de nodo, voy a ver las figuras, que esto recuerden que me permite incluso mover, puedo ir calibrando, que me coincidan. Entonces desde acá puedo mover, fíjense que los saco ahí, al vértice, al nodo. Después puedo ir viendo por dónde pasaban los trazos. Entonces, el tener el autoencaje me ayuda a hacer esas figuras que no tienen borde y ya dejarlas todas hechas. Igual manera, por más de que no tengan bordes, cuando yo seleccione, para ver qué figuras están hechas, ahí me van a saltar las figuras que les faltan. Entonces, desde ahí voy corroborando que estén todas las figuras. Así voy a seguir dibujando con bordes, sin bordes, todas las figuras hasta completar todo el zorrito. Después pasamos a rellenar. Pongo pausa para adelantar. Después cuando saque vamos a ver que ya tengo todas las figuras dibujadas. Como se ve, ahí ya terminé de dibujar todo. Todos los cuadraditos, fui haciendo los bordes acá. Tengo algunos que son transparentes, otros que están dibujados en blanco, como se nota. Puedo hacer un cuadro de control. ¿Qué es un cuadro de control? Le hago un cuadrado con un color. ¿Por qué? Porque si lo saco para el costado, ahí me quedó transparente. Lo saco para el costado de esas figuras, no voy a notar los bordes, aquellos que estén bordeados o no. Entonces yo ahí las muevo. Fíjense que si dejo para ahí, para lo que es la parte, bueno, me quedan todas atrás, las mando al frente de lo que es el cuadrado. Demora un cachito por la cantidad de figuras que traen adelante. Si a ustedes les pasa, fíjense que dice no responde, espérenlo en el programa. No hay que apurarlo porque si no se nos va a cerrar. Entonces ahí lo esperamos un cachito y nos va a traer todas las figuras del frente. O enviamos directamente el cuadrado atrás, que va a ser una sola figura. Ahí envía atrás y vemos que tiene todos los contornos hechos. Acá yo ya les había aplicado lo que es el difuminado a las líneas. Ahora lo vamos a ver cómo hice estos efectos. Acá cuando tengo todos estos contornos, desde ahí nosotros ya tenemos listo para rellenar y hacer el difuminado. Bien, ¿cómo logro estas líneas, el difuminado? Recordemos que lo vimos en la teoría, cómo hacer el trazo degradado. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo dibujo la línea, dibujo lo que va a ser la figura, saco, en este caso me quedó lo último con relleno, le pongo el borde blanco nuevamente, tenía de las últimas figuras que hice sin borde, le pongo un ancho de trazo, 1 milímetro, le habíamos puesto 0,5 si mal no recuerdo, 0,4. Una vez que yo ya tengo, ahí estoy listo para usar la herramienta de degradado. Entonces, yo entro acá y tengo para hacer el degradado del relleno o el degradado de los bordes. Lo que voy a elegir en este caso es el degradado de los bordes. Cuando haga el degradado de los bordes, fíjense que incluso se me autoencaja. Si yo no quiero que ya me moleste, ya acá no es necesario tener los encajes activos, como voy a trabajar con figuras. Fíjense que automáticamente, según más acerco, más alejo, más se degrada. Acá, como veíamos, tenemos que ver qué ángulo tenía, de dónde es que está más marcado y hacia dónde desaparece. Entonces yo, a medida que más vaya haciendo, más se van a notar esos bordes. Los voy a ir viendo que desaparece por acá. Es más, puedo cambiar el ángulo. Si yo lo vuelvo a estirar, le cambio el ángulo que quede desde un lado marcado y del otro lado difuminado. Entonces, así es como hago respecto al borde. Ahora, ¿cómo hago respecto a la figura? Nosotros acá, si bien podemos hacer lo que es la figura, podemos agarrar y hacer de varios colores.
vamos a hacer por ejemplo un cuadrado. En esto vamos a trabajar solamente con dos colores y con los colores que están de fondo. Entonces, por ejemplo, voy acá, voy a hacer un cuadrado, un color de relleno rojo, y voy a hacer el degradado. Entro en la herramienta de degradado, como les mencionaba, bueno, en este caso estaba marcado lo del borde. Recuerdo que siempre tengo que volver a lo que es el relleno, y hago ahí, y me va a tirar linealmente hacia donde quiera lo que es el degradado, desde el color a la transparencia. Si lo cambio a radial y lo vuelvo a dibujar, vamos a ver que me lo hace de manera circular. Entonces, siempre que cambio tengo que volver a dibujarlo para que vuelva a aparecer. Entonces desde ahí, por ejemplo, siempre que me paro voy a tener que pararme los colores para cambiarlo. Los cambio desde ahí, los cambio desde acá. Y recordemos que tenemos las mencionadas paradas. Simplemente con doble clic ya me creo una y desde acá puedo cambiarle el color y agregar. Así sucesivamente puedo ir agregando la cantidad que quiera. Estos son con varios colores. Y también arrastrarla y moverla para darle el efecto hacia un lado o hacia el otro. Y seguir agregando. Esta va a ser la cantidad que uno prefiera. Entonces desde ahí logro lo que es el efecto. Pueden ser 1, 2, 3, la cantidad que quiera de paradas le puedo ir agregando. Nosotros acá en el zorrito lo que vamos a estar trabajando es con la misma figura, si volvemos acá a la figura, y vamos a calcar lo que son los colores que tenemos de ejemplo de atrás. Entonces, ¿cómo hacemos? Entramos en la herramienta de degradado, ahí ya me quedó el degradado del borde, me fijo que esté parado ahora en el relleno, esto es independiente a la que ya tenía. Entonces hago el degradado desde abajo hacia arriba. Después lo puedo modificar desde donde quiero arrastrar, que me encaje. Acá se tilda un poquito el programa porque es pesado esta herramienta. Entonces, desde ahí, una vez que yo ya tengo lo que es el color, tengo que sacarle lo que es el relleno. ¿Para qué? Para poder copiarlo de atrás. El relleno, como recordemos, que viene solamente de un lado. Entonces yo desde ahí le saco el relleno y estoy listo para calcar la parte de atrás. Desde acá voy con el cuentagota, recordemos que esto era para seleccionar los colores de la imagen, y elijo el color que quiero calcar. Ahora, para calcar el siguiente, me paro en el siguiente y le doy desde ahí. Desde ahí logro lo que es el efecto de un lado y del otro. Así vamos a estar trabajando con el resto de la figura. Esto es repetitivo. Voy a deshacer para que volvamos a como teníamos lo que eran los pasos atrás. Fíjense que voy volviendo todo para que me queden de vuelta las líneas en su lugar. Acá por ahí se puede demorar un poquito porque recordemos que enviamos todas las líneas adelante. Entonces fíjense cómo el programa se pone gris. No hay problema, hay que esperar. Hay que esperar porque esto lleva tiempo. Ahí está. Una vez que lo dejamos, ya tenemos lo que son las figuras, las líneas posicionadas de vuelta en el mismo lugar y empezamos a trabajar. De la misma manera, vamos a ir haciendo en cada una de las figuras, nos vamos a ir parando y vamos a ir copiando los bordes y vamos a ir haciendo los rellenos. Fíjense, yo por ejemplo quiero marcar esta y no puedo porque si marco el borde de una, de la otra, no logro marcar la que está ahí debajo. Entonces no hay problema, lo que hay que hacer es lo siguiente, corremos y ahí nos paramos en esta. Cuando nos paramos, que ya la tenemos marcada, deshacemos para que ella vuelva a estar en el mismo lugar y ya la tengo marcada. Y ahí voy a poder lograr el efecto degradado. Desde ahí ya tengo degradado, fíjense en lo que es el borde, ahora me voy a parar en el relleno y voy a hacer el degradado del relleno. Entonces nosotros arrastramos hasta abajo y que quede. Si se traba, no hay problema. Lo volvemos a dibujar. Fíjense que ahí se había trabado con lo que era el dibujo, se autoencajó. No importa. Lo volvemos a dibujar de nuevo. Recordemos que tenemos que sacar lo que es el relleno. Esto, el video lo pueden volver hacia atrás y verlo una y otra vez si se olvidan. Así que esa es la ventaja. Desde acá le sacamos el relleno. Volvemos al cuentagotas. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo los pasos. Fíjense en un detalle que al estar esto pixelado, hay colores que están más claros y hay otros que están más oscuros. Según donde demos el clic, el color va a cambiar. Va a quedar más claro o más oscuro. Entonces, nosotros siempre recuerden de estar parados porque si no nos va a rellenar, nos va a copiar todo el color de la figura.
de buscar más o menos dónde vamos a copiar el color. La mayoría de las figuras, como le comentaba, tiene un color sólido. Si bien parece que por el mismo pixelado, que son distintos colores, que tienen algún degradado, hay que simplemente con el cuentagotas copiar lo que es el color representativo de la figura. Digo representativo porque fíjense que varían. Entonces vamos a ir calcando, siempre con el cuentagotas vamos a ir marcando y vamos a ir uno y otro, así sucesivamente. Es copiar e ir haciendo las distintas partes. Así vamos a lograr lo que es el ensamblado del zorrito, nos van a quedar todas las partes rellenas. Es mucha paciencia, los pasos son repetitivos, una vez que lo tengamos dominado, con la cantidad de figuras que hay seguramente lo vamos a dominar, así que bueno, el resto es paciencia y práctica. Bien, con eso concluimos lo que es la práctica número 2 de esta clase y vamos a continuar con la siguiente.